Buenos días, buen domingo. Voy a conversar en la primera parte de este programa con nada más y nada menos que Julio Castro. Es un gran médico y gran venezolano, infectólogo y muy amigo de los pacientes y siempre actuando en la causa social. Buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Cómo le va? Un placer estar contigo de nuevo. Julio Castro dice que Venezuela es un país con menos inversión en salud, ¿sí? Sí. ¿Dices tú aquí? Bueno, ahí no, lo he dicho varias veces, pues es un hecho, está en de los datos de la Organización Mundial de la Salud. Julio, ¿cómo está la situación ahorita en el país de la salud? Los virus, ¿cómo están? Fíjate, voy a hablar del tema estrictamente epidemiológico, después podemos hablar del tema de salud pública un poco. COVID muy bajo, sigue habiendo virus, ¿no? ¿El COVID bajó? Bajó bastante, lo cual no quiere decir que permanezca bajo todo el tiempo. Digamos, tenemos que estar, voy a hablar un poquito después de eso, pero no, está bajo. Sí hemos tenido algunas actividades de virus respiratorios que son como coletazos de cosas que han pasado en otras partes del mundo, pero la mayoría de ellos se piensa que son consecuencias indirectas del COVID. Aumento de virus respiratorios en niños, fundamentalmente influenza y virus sincitial respiratorio, probablemente en los meses de febrero y marzo. A pesar de que no hay un registro en Venezuela que nos permita hablar de los números de esos virus de una manera, digamos, exacta, como lo hacíamos con COVID o como lo hacemos con COVID, sí tuvimos un pico de esos casos en el primer trimestre del año. Repito, esto es como espejo de lo que ha pasado en Norteamérica y en Europa, en general en el mundo entero. La gente me pregunta, bueno, ¿se acabó el COVID ya? Bueno, no, sigue habiendo virus. De hecho, en este momento hay una onda pandémica importante en la India. Y si bien pensamos que puede mantenerse bajo los próximos meses, quizás 2, 3, 4 meses, la clave de COVID, de lo que va a pasar en COVID en el mundo, creo que lo va a dar el segundo semestre del año. Es decir, si en el segundo semestre del año se mantiene bajo, probablemente estaremos de camino de salida definitiva del COVID. Ahora, en la medida que pasa el tiempo, que disminuyen los anticuerpos protectores, es decir, nuestra inmunidad contra el virus, viene disminuyendo, bien sea por la inmunidad por vacuna o inmunidad por enfermedad, que sería alrededor del segundo semestre, veremos si la actividad de virus genera otra onda pandémica. De hecho, en la India tenía casi un año que no se producía una onda pandémica anterior y se piensa que es que en lo que va pasando el tiempo, que bajan los anticuerpos, hay el riesgo de que haya una nueva pandemia. Moraleja del cuento, si en el segundo semestre del año no hay una nueva onda pandémica en el hemisferio, estoy hablando del continente americano, muy probablemente estemos de salida, pero es posible que haya una nueva onda pandémica en el segundo semestre por la baja de los anticuerpos. ¿Cuál es el caso en Venezuela en este momento? ¿Cómo juzgar la situación? Del COVID. Ajá. Mira, para números que son fríos, pero reflejan. Venezuela ha estado momentos que ha tenido en semanas, lo medimos por semana, 3.000, 4.000 casos en los peores momentos. ¿Eso es más o menos? Y ahorita tenemos 200, 300. Entonces, bueno, ya va bajado casi un 90% en relación a los peores momentos de Venezuela. Entonces, esos números dan una idea de cuán bajo estamos. ¿Por qué baja y por qué sube? Baja y sube por la interacción entre el virus y la inmunidad del ser humano. Es decir, cuando hay mucho virus, las personas se infectan, generan anticuerpos y esos anticuerpos te dan una protección que sabemos que es temporal. ¿Cuán temporal? No lo sabemos. Es decir, va a durar 6 meses, 8 meses, 2 años más, no lo sabemos. Pero esa inmunidad es una suma de inmunidad por vacuna más inmunidad por infección. ¿Esa es la prevención? Bueno, la prevención es la vacuna, pero la infección no es prevención. El que ya se infectó no lo pudo prevenir, pues. Y de alguna manera creo que estamos en una fase que tiene 2 componentes de COVID en este momento que no podemos olvidar. Primer componente, el componente que tiene que ver con las secuelas del COVID, que es lo que llamamos el COVID prolongado. Es decir, hay un número de personas que está alrededor del 30% de las personas que se infectaron que tienen síntomas de debilidad, no se puede concentrar, perdí el olfato, tengo inflamación del corazón, los riñones no funcionan bien, tengo enfermedades inmunológicas. Hoy eso es un coletazo a mediano plazo del COVID. Y creo que debemos aprovechar la oportunidad de la baja del COVID en el mundo para prepararnos para los próximos eventos que pueden haber de carácter mundial. ¿Qué es lo primero que pasa cuando te montas en un avión? Cuando vas a cualquier sitio, no importa que vayas a Barquisimeto o que vayas a Singapur. Las normas de prevención en caso de un accidente aéreo. Es decir, te preparan, cada vez que te montas en un avión,
Te dan la charla de qué tienes que hacer con el chaleco salvavidas, qué tienes que hacer si llamariza, si por dónde está la salida de seguridad. Creo que ese mismo protocolo debemos repetirlo para la prevención de ¿Y pandemia. qué chaleco? Tenemos que preparar chalecos, el equivalente de chalecos en preparación pandémica. Claro. Es decir, que podemos utilizar estos momentos de baja pandemia para prepararnos para nuevas ondas pandémicas de COVID o a otras amenazas que pueden estar dando vueltas por ahí, porque debemos tratar de prevenir un impacto tan severo de una situación como esta. Julio, como Estado estamos preparados. No, lamentablemente no, porque la preparación implica varias rutas. Una de ellas implica que el sistema de monitoreo de las enfermedades esté muy aceitado, muy prístino, muy ágil. Y en Venezuela, lamentablemente, desde 2016 no tenemos información epidemiológica frecuente que nos permita saber qué pasa. Lo segundo es que... Eso viene del Ministerio de Salud. Sí, eso es una decisión del Ministerio de Salud. ¿Y por qué, del no, Ejecutivo por Nacional. qué no tenemos? Bueno, otro? tienes que preguntárselo al ministro. Yo no tengo ese rol, pero ellos son los que dijeron... Está bien, pero tú eres infectólogo y estás en contacto con esa gente. Se lo hemos dicho en inglés, en español, en chino, por escrito, de todas las maneras, y eso lamentablemente no mejora. Okay. El segundo elemento de la preparación tiene que ver con que tengas un sistema, no sé, aparte de la detección, de ejecución de normas y de toma de decisiones que te permita hacer, ok, si tenemos unos casos de sarampión, por ejemplo, que es una amenaza que tenemos en Venezuela, polio es otra amenaza que tenemos en Venezuela, ok, ¿cómo hacemos para hacer que eso, una vez que aparezca el virus, nosotros podamos contenerlo y evitar que haya un brote pandémico o un brote epidémico de estas enfermedades? Esas preparaciones, esos aprestos, no lo vemos ahí ejecutado, no solamente en Venezuela. Creo que en el mundo en general esta pandemia nos agarró un poco mal preparados, pero bueno, tenemos que aprender de nuestros errores. Qué cosas funcionaron y qué cosas no funcionaron con la pandemia para que estemos en una mejor condición, no estoy hablando del caso solamente de Venezuela, sino de todo el mundo, para aceptar o enfrentar nuevas amenazas. Porque las amenazas van a venir, sin duda. Si tú ves la secuencia de zoonosis, que son enfermedades que se producen en los animales y que pueden brincar al hombre, como pasa con SARS-CoV-2, o sea, con COVID, como pasa, por ejemplo, con influenza aviar, como pasa, por ejemplo, con otras enfermedades, el salto de especies de los animales a los humanos se ha hecho cada vez más frecuente en los últimos 150 años. ¿Y eso cuál es la explicación de eso? Que la relación del ser humano con el medio ambiente se está movilizando y se está deteriorando. Y en la medida que el tema de la deforestación, el tema del agua, el tema de la modificación de la temperatura, el tema de la capa de ozono, bueno, ahí hay todas unas consideraciones que nosotros tenemos que cambiar para evitar que ese contacto de las enfermedades animales con los seres humanos se vaya distanciando y no se vaya acercando, que es lo que ha pasado. Entonces, moraleja, va a venir nuevas amenazas. La pregunta es si estamos suficientemente preparados para ello, nacionalmente e internacionalmente. Ese es uno de los ejercicios que debemos hacer en este momento, donde, digamos, las amenazas están flojas, pues no están presionando tanto. ¿Qué dicen tus estudios, tus ejercicios? Bueno, yo creo que esto es un ejercicio mundial, ¿no? Esto es algo que esto requiere inversión de dinero de parte de los estados, esto requiere entrenamiento de personas, esto requiere pensar en este problema como un problema de salud pública que está allí y que tenemos que planificar para evitar los impactos. Como Estado, ¿estamos preparados? No, yo creo que no. Tenemos recursos, yo creo que tenemos personal, tenemos hospitales. ¿Qué tema? ¿Qué pasa? Todos estamos débiles en todas esas cadenas. Me lo dicen en la próxima parte. Bueno, adelante con un agregado a la pregunta. El virus que existe ahorita ataca a los ancianos, a los viejos, a los de mediana edad, a los niños, a quienes serían los sujetos vulnerables en este momento. Ataca a todos, en realidad, pero los que tienen peores consecuencias son los que están en los extremos de la vida, es decir, los mayores de 65 años y los pequeñitos. Y aquellos que aún no están en esos grupos de edad, tienen otras enfermedades, diabetes severa, enfermedades inmunológicas, trasplantes, etcétera, etcétera. Entonces, ese grupo vulnerables, que es un concepto, son los que debemos proteger mucho más específicamente que al resto de la población, en términos de vacuna, en términos de menor exposición al virus. ¿Tú te vacunaste? Yo estoy vacunado, yo tengo 4 vacunas hasta ahora.
y deberíamos vacunarnos con una vacuna que incluya las nuevas ¿Dónde está? variantes. En Venezuela no hay en Por este eso, momento. entonces. Pero bueno, hay gente que viaja, digamos, los que viajan que se vacunen, Claro. es lo que quiero decir. ¿Ya tú te Y vacunaste? yo espero viajar, no he viajado. Entonces, ¿Por qué? bueno, porque estoy trabajando, Ah, ya. tal, no sé qué. Cuando viajé, que fue a visitar a mi madre que vive en España, no estaba la vacuna en ese momento, pero yo esperaría que en este año tenga la oportunidad de viajar y poder vacunarme con la nueva vacuna, la bivariante. Ok. ¿Qué otra cosa nos vas a decir hoy? Bueno, nos quedamos en el corte anterior hablando del tema de cómo se prepara un Estado a estas amenazas. Y hay varios elementos. El primero tiene que ver con el financiamiento del sector salud. Los datos de la Organización Mundial de la Salud reportan que Venezuela es uno de los países con menor inversión de dinero en el sector salud. ¿Cómo se mide eso? Hay varios indicadores, pero uno de ellos es qué porcentaje del Producto Interno Bruto, es decir, de todo el dinero que entra a Venezuela, producto de su actividad económica, qué porcentaje se invierte en el sector salud. Y el último dato publicado, que debe tener un par de años, está alrededor del 6 o 7%. Es decir, si de todo el dinero de que entra al país se invierte el 6 o 7%, bueno, y tú comparas eso con que Argentina, por ejemplo, no nos estamos comparando con Suiza, con Argentina invierte el 12%, Costa Rica invierte el 10,5%, en países del contexto nosotros latinoamericanos, Colombia está cerca de 9, 10 puntos. Bueno, ya tienes una idea de cuánto menos se invierte. Si además de eso, tú sabes, y estos son valores económicos, que el Producto Interno Bruto per cápita estaba alrededor de $15,000 en cada venezolano y vamos por 5,000, es decir, el ingreso de todos los venezolanos se ha deteriorado producto de la crisis económica en Venezuela. Entonces, no solamente bajó el porcentaje de inversión del Producto Interno Bruto, sino el monto total baja también porque Venezuela es un país hoy mucho más pobre de lo que era hace 25 años. Entonces, ¿qué hace eso? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Y la consecuencia de eso es lo que me preguntan los muchachos cada vez que vengo para acá. Que si tú tienes, tu madre es hipertensa, o yo soy hipertenso, o tú eres diabético, que eres hipertenso, tú tienes que ir a la farmacia todos los meses a comprar el medicamento. Tienes que meterte la mano en el bolsillo. Y te metes la mano en el bolsillo y eso te puede costar cerca de un 15 o 20% de lo que tú devengas como asalariado o como de toda la masa económica que entra a tu casa. Eso es el gasto de bolsillo más alto de la región. Cuando hablo de la región es toda América, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que la protección que genera el Estado sobre un elemento muy importante que es la salud y la epidemia lo ha puesto de bulto, es decir, hoy todos entendemos la importancia de la salud en nuestra vida diaria. La epidemia nos lo dejó claro porque se nos había olvidado un poco. Entonces, si de eso el gasto en salud que te tienes que meter la mano en el bolsillo es muy alto porque no hay sistemas de protección, por ejemplo, para enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, cáncer, etcétera, etcétera. Bueno, entonces tienes que gastar en comprar los medicamentos. Claro. Entonces, eso que gastas en medicamentos lo pudieras hacer viajando o comprando proteína o invirtiendo o lo que sea. Pero entonces esos elementos que son datos de la Organización Mundial de la Salud, no los inventó el doctor Castro, reflejan que la inversión en salud en Venezuela requiere un aporte importantísimo y un cambio en el esquema. Podemos seguir aquí 2 programas más de lo que significa la formación de personal capacitado, el tema de la migración, todo eso afecta al sector salud igual que las otras cosas. Claro. Entonces, a pesar de que hay quienes piensen, porque vas a un bodegón y puedes comprar un helado que te comes en Nueva York, la situación en los hospitales sigue siendo crítica. Es decir, la situación en los hospitales no ha ¿Qué variado llamas mucho. tú que sigue siendo crítica? No Bueno, hay 60% de los hospitales no tienen agua de grifo, sino tienen que llenar un camión cisterna 2 veces a la semana, se sigue yendo la luz, el porcentaje de medicamentos que faltan en la emergencia sigue estando alrededor del 50%, esos son datos de la encuesta nacional de hospitales. Entonces, bueno, tú tienes una situación en la población general con afectación de la salud que, bueno, requiere una atención importante y hasta ahora no ha habido soluciones para eso, grandes soluciones. Eso de los hospitales y el agua, también las clínicas privadas viven ese problema. Yo paso siempre por la clínica Santo Sofía porque es la ruta de mi casa y siempre está un camión cisterna ahí. Claro, ¿qué pasa? Las instituciones que tienen capacidad financiera para resolver el problema, bueno, la resuelven pagando un camión cisterna. Pregúntale a la gente que tiene que pagar camiones cisternas en las urbanizaciones o en los barrios cuánto cuesta cada camión cisterna. Entonces, eso impacta el costo de la salud en el país. Entonces,
sí creo que no ha habido una reflexión profunda desde lo gubernamental para cambiar estructuras importantes y tener una mejor calidad de salud. Y las iniciativas han sido innumerables. Nómbrate las que tú quieras de parte gubernamental. La resultante hoy, al 2023, abril de 2023, es que la situación de salud del país es crítica. Además del COVID, ¿qué otra? Estamos amenazados por el dengue, que dice que el 93% aumentó. Fíjate, el dengue siempre es una amenaza en nuestra región porque somos un país tropical. Nos preocupa un poco que Venezuela, a diferencia de Brasil, por ejemplo, ya tenemos desde el 2015 que no tenemos una epidemia de dengue, ¿ok? Y esto en la medida que va pasando más tiempo... Eso es bueno, pero por el mismo tema de los anticuerpos, o sea, todas las personas que nacieron entre el 2015 y el 2023 no están expuestos al virus, no tienen anticuerpos. Y al no tener anticuerpos, eso puede generar un déficit en la respuesta inmune contra dengue poblacionalmente. Entonces, como hemos estudiado el dengue en los últimos 80 años en Venezuela y tiene subidas y bajadas. Subidas y bajadas. Creo que estamos en la brecha de una próxima subida por elementos específicamente probabilísticos. ¿Okay? Entonces, 2015 hasta ahora, antes teníamos epidemias cada 2, cada 3 años. Y fíjate, del 2015 al 23 no hemos tenido grandes epidemias de dengue, pero... No hay muerte. Bueno, sí hay una que otra muerte por ahí, pero digamos, cuando hablamos de los números grandes, no hemos visto, y eso nos pone alerta de que pueda haber dengue, chikungunya. Creo que es una de las amenazas que tendríamos que ver que pudieran pasar en los próximos meses, años. ¿Cuál es la diferencia entre el dengue y la chikungunya y el COVID? Son iguales. No son iguales. El dengue y la chikungunya son lo que nosotros llamamos enfermedades metaxénicas. Son enfermedades transmitidas por un vector. ¿Qué diferencia la enfermedad transmitida por un vector del COVID que la enfermedad transmitida por un vector? Si tú controlas el vector, es decir, si tú bajas la densidad de AED en las poblaciones, es imposible que se transmita la enfermedad. Explica a la gente qué es el vector. El vector es un mosquito, el patas blancas, todo el mundo lo conoce. Aquí somos expertos en patas blancas. Lo que no somos expertos es en controlar el patas blancas. Entonces, si nosotros bajáramos la densidad... Patas verdes no hay, ni patas rojas. No hay, hay solamente patas blancas. Si nosotros lográramos por diferentes métodos disminuir la densidad de mosquitos en los grandes centros urbanos, la posibilidad de enfermedad por dengue baja brutalmente. A diferencia del COVID, que tenemos como menos herramientas para controlarlo. Entonces, en las enfermedades metaxénicas, que son enfermedades producidas por vector, el Estado y también las comunidades tienen que enfocarse en el control de los vectores. Ahora, Julio, no siempre los mosquitos son transmisores de dengue, porque de pronto tú tienes en tu casa, en el caso, un cerro y sube, y hay muchos mosquitos ahí, pero eso no tiene dengue. No, yo subo todos los días. El mosquito que transmite el dengue es el Aedes aegypti, es el patas blancas. Es diferente del mosquito de la fruta. O sea, los mosquitos, eso no transmiten dengue. Pero el tema es que en la medida que tú controles los vectores, controlas las enfermedades transmitidas por vectores. Eso es una ley, un dogma para nosotros. Y eso es algo que también tenemos que mirar y que tenemos que trabajar, o que hay que trabajar las comunidades y los gobiernos para disminuir el riesgo de esa enfermedad. Dando un consejito aquí antes de irte. Bueno, sigan cuidándose mucho, sigue habiendo virus, aun cuando hay poco en este momento. Tenemos que proteger a los vulnerables, es decir, tenemos que seguir insistiendo en la protección de los grupos vulnerables, porque los grupos vulnerables son los que se afectan más del COVID. Y hacer las cosas que tenemos que hacer para salir definitivamente de este virus. Ojalá este año nos siga dando buenas noticias de que el virus baje hasta que finalmente desaparezca. Bueno, espero que ni tú y yo seamos vulnerables, ni nadie deseo que sea vulnerable. Yo creo que lo que deseo es que venga la medicina rápido y que nosotros no tengamos esos pacientes, ¿no? Así es. Gracias, Julio. Más que la medicina, la prevención, porque para estos virus, la verdad, la prevención es lo que funciona. ¿Sí? ¿Cuál es la principal fuente de prevención? Bueno, uno, que el Estado haga lo que tiene que hacer. Dos, que las comunidades entiendan que tienen que controlar el vector. Tres, que tienes que vacunarte. Cuatro, que tienes que usar tapabocas en los sitios donde tienes que utilizar. Todavía en los sitios cerrados. Aquí estamos en un ambiente grandísimo. Pero si tú te metes en un salón con 50 personas sin aire acondicionado, a todo el mundo grito y hay virus, hay riesgo, pues. El tapabocas, ¿no hay que ponerse gorro en la cabeza? No, gracias a Dios no. Para los que no tenemos pelo, yo sí. no he dicho nada. Gracias, Julio, por haber venido a mi programa. Gracias, Carlos. Gracias a ti por invitarme. Tan amable. Gracias a usted, amigo televidente. En la próxima parte converso con Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela.
converso con Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros. Persona muy inteligente, pero inteligente de verdad. No inteligente de que están construyendo edificios por ahí, ¿no? ¿Cómo estás tú? Bien, Carlos, bien. Bienvenido. Bien. Saludos para ti y para todos los amigos de Televen, como siempre. Claro, ¿qué más? No, bien, chico, echando para adelante, trabajando, ¿Cómo haciendo. está la situación de tu gremio y de tu actividad Mira, en este país en oye, este momento? tenemos firmes convicciones y esperanzas de que este año ha arrancado mucho mejor que lo que traíamos Sí, ¿no? Todo el mundo coincide en anteriormente. eso. Sí. Sí, definitivamente. Definitivamente a hoy que ya estamos cerrando prácticamente el cuarto trimestre de este año 23, en el caso nuestro, desde el punto de vista de ingeniería, arquitectura, ha bajado un poco los muchachos que están saliendo fuera Hay del más país. empleo. No tanto más empleo, creo que se ha reactivado un poco tanto el ramo de la construcción, más que todo del orden privado, muy pequeño avance, pero lo ha habido, y en la zona hacia Oriente. Yo creo que mucho la influencia de Chevron, lo que acaba de firmar Chevron, ¿no? Con esta apertura Ya. poquita, pero ha movido mucho lo que es Nueva Esparta, Anzoátegui, Monagas, Bolívar, inclusive el propio Delta. Tú me dices ¿Ok? que ha bajado mucho el número de gente que se ha Ha ido al bajado exterior. los muchachos. Hace unos años atrás, inclusive el año pasado, te llegaban que quiero mi título rapidito porque me tengo que ir la próxima Y semana. ahora no pasa eso. Eso ha bajado como un Y a 30-40%. nivel del colegio ha habido más inscripciones, hay gente más trabajando aquí. Se ha motivado más los muchachos a inscribirse y los colegas se están más solventando. Quiere decir que eso es un ingrediente Y la importante para saber que se están moviendo las cosas. Y la actividad en Caracas, en la provincia, En la provincia es diferente a Caracas. Se está moviendo básicamente lo que son capitales de estado. No es que las otras no sean importantes. Todas las capitales de estado y todos los estados son importantes en el país. Pero, por ejemplo, lo que es área metropolitana, lo que es Nueva Esparta, el norte de Anzoátegui, la parte del centro de Anzoátegui, Puerto Ordaz, Lara, Barquisimeto, Maracaibo. Okay. O sea, hay zonas, Valencia, hay zonas que tienen más movilidad que otras en el área nuestra, pues. aquí hay dos informaciones del Colegio de Ingenieros, objeta 12 construcciones ilegales en Apure. Y dice el Colegio de Ingenieros espera autorización para inspeccionar puentes fronterizos en Colombia. Eso, tú sabes que eso fue una petición que nos hicieron a raíz de la apertura de la frontera, ¿no? Que el Colegio de Ingenieros fuese y viera en qué condiciones está el puente Santander y Simón Bolívar, porque bueno, había tenido mucho tiempo paralizado con los containers, etcétera, etcétera. Es muy difícil, muy complicado que un puente se dañe por el peso que tiene arriba, porque precisamente está calculado Hablando para del puente, eso. ¿qué está pasando con el puente sobre el lago? Oye, mira, ahí hay una situación que sí nos ha llamado la atención. No es que los otros puentes no nos llamen la atención, claro que nos llamen la atención. Pero en el caso del puente han habido demasiadas versiones. Una de la Universidad del Zulia, otra de las personas que están allí, de la Cámara de la Construcción del Zulia, y de algunos voceros que son colegas que tienen empresas con la situación del mantenimiento que se le está haciendo al puente. Nosotros no hemos podido, ahora esperamos poder empezar a movilizarnos a lo largo y ancho del país. No hemos podido acercarnos hasta allá para poder dar un diagnóstico cierto de lo que está pasando allí, pero las versiones ahí son muy encontradas, ¿no? Hay unos que dicen que sí se está haciendo el trabajo como debe ser, hay otros que tienen algunas dudas sobre eso. Nosotros nos vamos a abocar, si Dios quiere, a ver si tenemos la posibilidad en este mes o el próximo, llegarnos hasta allá y poder ver en sitio qué es lo que está pasando realmente. Aquí veo un informe que habla de eso, de la estructura del puente, como que te dije que estaba, que preocupa a los expertos. Y aquí otro dice, habla de 3 problemas. Dice, las conclusiones de los problemas de rehabilitación y mantenimiento del puente General Rafael Urdaneta que advierte la Academia Nacional de Ingenieros y Hábitat se ventilaron en foros y coloquios donde han participado especialistas de otras instituciones académicas y gremiales, como el Centro de Estudios de Corrosión de la Universidad de Zulia y el Colegio de Ingenieros de Venezuela y la Cámara Venezolana de la Construcción. Eso fue un foro que se hizo en el Centro de Ingenieros del Estado Zulia. ¿Y las conclusiones? Bueno, vuelvo y te repito, hay diferentes versiones encontradas en función de las cosas que se están haciendo allí. Yo creo que lo correcto, lo sensato, lo profesional desde el punto de vista de nosotros aquí a nivel nacional es acercarnos un poco allá y ver realmente en sitio qué es lo que está sucediendo con una estructura
súper importante, Ok. ícono del país, como es el puente Estamos sobre el hablando de lago. puente y veo aquí una información que dice alrededor de $100.000 se invirtieron en puente de Ciudad Bolívar que se cayó 3 meses reinaugurado. Bueno, esa es otra denuncia que hay allá en Ciudad Bolívar. Aparentemente ¿Se la cayó o no se alcaldía, cayó? bueno, dicen que sí. Vuelvo y te repito, no hemos tenido mayores informaciones porque no hemos podido. Pero a raíz de todo eso, Carlos, y situaciones que se están presentando no solamente en el tramo vial, sino en otros servicios públicos importantes. Por ejemplo, aquí veo que filtraciones en tubería, ¿En dónde? en Barquisimeto. Filtraciones en tubería los hay en todos sitios. Dice aquí que mismo. causa hundimientos. Sí, claro. Bueno, ok. Claro, ¿Qué otra cosa? Porque Habla son tú. tuberías básicamente de agua potable que tienen más de 70 años. Carlos. Ok. Entonces nunca se les ha hecho mantenimiento y los últimos 2 o 3 años, como lo he dicho en varias oportunidades, computar eso por la situación del país y la Enzo, ¿qué otra pandemia cosa que te venía. ocupa y te preocupa en ese momento? No, mira, de verdad que nosotros tenemos hoy una posición bastante positiva, mucho más positiva que la vez pasada que estuve en Sí. tu programa, que era apenas algunas informaciones muy tímidas que nos habían llegado sobre el proceso de desarrollo, sobre el avance de la economía, sobre las cosas que están pasando. Ya hoy podemos decirlo con certeza, esto que te había dicho. De hecho, nosotros mismos en el colegio estamos ya programando un congreso internacional para el próximo año que va a tener pues muchas aristas en función de las cosas y los temas que estamos tratando. Toda esta información que te estoy dando de primera mano, muy calientica de ahorita, de recién, de hace apenas unos 15 días, todo indica que nosotros tenemos que seguir apostando al desarrollo y a la parte positiva del país, porque definitivamente este país es nuestro, este país no es de ningún Ok. extranjero, este país es nuestro Claro. y tenemos que desarrollarlo desde el punto de vista profesional, Ok. en el caso nuestro que nos toca, desde el punto de vista de ingeniería, ¿El arquitectura Estado y sigue siendo profesional la afín. primera fuente de empleo de ustedes? Va a seguir siendo. ¿Y el sector Lo va a privado no seguir. está invirtiendo? Está invirtiendo, pero muy poco, tímidamente. Acuérdate que apenas está saliendo el Claro. sector privado una resaca muy grande desde el punto de vista económico, pero siempre, en cualquier país del mundo, no es solamente Venezuela, Ajá. en cualquier país del mundo, el gran inversor en materia de infraestructura, de ingeniería y arquitectura Ok. son los estados, porque ese es el deber ser. No una empresa privada puede, por ejemplo, licitar y hacer una hidroeléctrica, Ok. ¿no? O sea, eso lo hace el Estado. O el sistema metro, etcétera, etcétera, ¿no? Por nombrar solamente 2. El Estado siempre va a estar invirtiendo en combinación con la empresa privada. Pero yo no tengo la menor duda que la empresa privada venezolana, de primer mundo, porque nosotros tenemos empresas privadas en el mundo de la ingeniería y arquitectura de primer mundo, que hoy por hoy están trabajando y han podido sostenerse por trabajo que tienen fuera, Están hablando precisamente. mucho de la Chevron, ¿no? O la Chevron. De la Chevron y las otras. Ojalá vinieran todas. Ojalá el gobierno se diera cuenta que una de las cosas que moviliza la economía del país es precisamente petróleo y gas. Otras cosas también en materia de energía, pero las que tenemos más cerquita a la mano son esas. Entonces, bueno, ¿Cómo está la que construcción de dicte la viviendas regla. privadas? Privadas muy por debajo. Realmente muy por ¿Y debajo. públicas? Públicas venían en un ascenso, pero a raíz de lo que sucedió con la pandemia, pues definitivamente ese sector prácticamente se paralizó, ¿ok? Tanto en el ¿Cómo sector está el público. déficit? No, el déficit, acuérdate que Aumenta. la última vez que nosotros sacamos el último análisis que hicimos, eran entre 3 y 4 millones de viviendas, ¿ok? El gobierno dice que ha construido más o menos eso, no lo sé. No tenemos ninguna información oficial, la hemos pedido. Hemos dicho que estamos a la orden para evaluar cualquier tipo de cosas desde hace unos 4 años atrás con la misión Vivienda, que fue ícono del gobierno nacional, y hasta hoy que estoy sentado contigo aquí, pues no hemos tenido ninguna relación. Esperemos que sea cierto. Aquí Esperemos leo sea cierto. que el Colegio de Ingenieros de Venezuela propone 2 proyectos de ley para modernizar el sector construcción. ¿Cuáles son los Claro, proyectos? esos anteproyectos, eso nos los pidieron de una subcomisión de innovación de la Asamblea Nacional que presidía Pérez Abad, que ahora me dicen que está en el Banco Central de Venezuela, ¿no? Ya. Nos los pidió cuando era diputado Pérez Abad y nosotros introdujimos en esos 2 anteproyectos de leyes Ok. en la subcomisión de innovación del Congreso Nacional, y básicamente fue en materia de la nueva metodología que debe empezar a aplicarse al país o el gobierno debe empezar a dar esos pasos en materia de metodología de la construcción, que es el nuevo sistema, la nueva metodología que se está aplicando en los países avanzados y inevitablemente se va a tener que aplicar en todo, que es el Building Information Model y el BIM, ¿ok? Que es una forma
integrada de hacer proyectos, de tener ideas, de Ok. avanzar, de construir, de hacerlo más transparente, de hacerlo mucho más visual, que todo el mundo tenga el control realmente de lo que se está haciendo en cualquier obra, bien sea pública o privada. Por lo tanto, esa metodología va a tener que adaptarse todo el mundo allí. Eso Por lo lo que hicimos. me dice, ha mejorado el empleo en el sector de ingenieros. Está mejorando, no ha mejorado, está progresivamente Y ha avanzando. mejorado el sueldo también. Bueno, las empresas privadas están pagando bien, Sí, ¿no? están pagando muy bien, tanto al muchacho recién graduado como a los colegas que ya tienen tiempo. Y el Estado en eso. no. Oye, el Estado tiene un rezago, y eso lo sabe el gobierno nacional. Tiene un rezago no solamente con los colegas ingenieros, arquitectos y afines que trabajan en cualquiera de los organismos nacionales, desde las alcaldías hasta la nacional, Sí, sino aquí que tiene un rezago de sueldo, por Dios, 8, Sí. 10 dólares, 15 Dice que los dólares. nuevos montos se ubican entre 15.000 y 3.000 bolívares y 53.000 bolívares. Es decir, 700 dólares, 2.400 dólares. Pero no. Ok. Nosotros tenemos una tabla Ok. de salario para los que nos dedicamos al libre ejercicio de la profesión. Básicamente cuando contratamos obras, inspecciones con el sector privado, en cualquier otro sector. Eso indica eso que tú estás diciendo ahí, por una tabla, una fórmula que tenemos para Ok. que las personas puedan, cuando son P1 recién graduados, puedan tener ese sueldo o discutir Claro, ese ingrediente adicional en una obra que no es otra cosa que la contratación. ¿Cuánto debe ganar un ingeniero en Venezuela, según tú? Un muchacho recién graduado, si la economía estuviese normal, fuesen 1.500 dólares. Ah, bueno. Cuando hablo recién graduado, hablo Y entre ahorita 0 y gana 5. 130 bolívares. Bueno, ahorita en el gobierno nacional la información que tenemos, no en el gobierno nacional, en las gobernaciones, en las alcaldías, etcétera, etcétera, estamos hablando de 15, 20 dólares más unos bonos, creo que llegan como a 50 dólares. ¿Y qué hacemos con eso? Ah, bueno, Porque no somos ingenieros. imagínate esto, es difícil, tiene inevitablemente que hacer otras Un cosas. mensaje al final del programa. No, mire, positivo, altamente positivo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela va a montarse en lo que tiene que montarse, que no es otra cosa que ofrecerle al país algunas alternativas en materia de desarrollo. Gracias, Enzo. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.